La lengua y la literatura se toma las clases personalizadas del profe Brian. Buenas tardes con todos. Qué gusto me da verlos. El día de hoy en nuestro lengua y literatura con nuestro dicho ya enfrente, les voy a enseñar una clase un poco más facilita y sencilla sobre una de las corrientes donde se desarrolló también el trabajo, la literatura y la formación lingüística en el desarrollo y ampliación de novelas, escritos y libros de todo tipo. Vamos para allá. Quiero darles la bienvenida a todos a la ilustración. A ver, si vamos a ir directo a la historia, la ilustración es un periodo que se caracteriza en todo aspecto de la razón, la ciencia y la libertad de pensamiento. Si vamos a sociales, durante grandes épocas, el desarrollo humano estaba fuertemente convaleciente cuando hubieron límites para poder trabajar en ámbitos científicos, artísticos y sociales, ya que solo las personas cuyo conocimiento alcanzaban el desarrollo y también una forma de renovación a la sociedad podían aportar para el mundo. Pero cuando llega el periodo de ilustración o de desarrollo humano y social, la forma de razonamiento, la ciencia se vuelve ya más expandido para todos. Ahora no solo los profesionales pueden incluso hacer maravillas con sus conocimientos, sino que también la gente con lo poco o mucho que conocen de un tema pueden desarrollar una libertad de pensamiento a partir de sus opiniones, sus comentarios y a través también de sus estudios previos. Como saben, en este tiempo nos vamos a dedicar básicamente al desarrollo en que escritores y artistas generaron una gran inspiración y plasmaron sus obras para el mundo. Qué complicado era mostrar, digamos, trabajos tan beneméritos para llegar a conocer, para destacar dentro de la sociedad. Era difícil, tenías que tener todo el proceso para llevar a cabo, digamos, un desarrollo abierto con los personajes, ¿ya? Si tenías gente que te ayudaba, te ayudaba. Y si no, pues tus obras no eran tomadas en cuenta. De hecho, va a haber otra clase que vamos a ver más luego, en donde veremos otro tema que también fue punto de la ilustración y que podemos acotarla desde ese punto. Pero a partir de eso, el arte empieza a expandirse y genera ideas ilustradas sobre que las obras deben ya ser para público extendido, no solo para un público exclusivo y el otro que no lo vea. Ahora, todo tiene una inclusión. Todo se incluye y la gente podía vivir de ellas. Uno de los principales aspectos que se pueden observar es cómo la ilustración se refleja en el contenido temático de la literatura. Cuando se presentan libros, la ilustración, saben bien, tiene una caracterización muy especial. Tiene una observación diversa hacia cómo va a desarrollar el, el proceso o la temática para que las personas acepten su desarrollo y pueda tener una mayor aceptación del público. Por eso, la ilustración se la conoce como la explotación del humano y del arte social y cultural. Desde allí, este periodo ha generado grandes críticas, pero también ha fomentado el arte en todo su esplendor. Hasta la actualidad, claro que sí. Bueno, para poder llegar a una parte más adaptativa al tema social o de la escritura en la ilustración, cuando se trata de literatura o libros, siempre está dividido en estos 6 pasos. Primero, una libertad de pensamiento donde las personas pueden incluso trabajar en matizando todos sus ideales y por qué se comporta allí un trabajo de forma sustanciable. Está también la crítica social. Como saben, la época tenía muchas falencias y lo que hacía un trabajo, una escritura como los periódicos, por ejemplo, era llegar a la opinión de la gente y dar a conocer su malestar o su favorabilidad. Cuando hablamos del conocimiento científico, obviamente, la ilustración también tuvo grandes
avances en la parte humana y también experimental, incluso en las ciencias mismas, para que nuestra influencia llegara a conocerse y se diera a partir de una expansión social y humana en donde las personas podíamos incluso hablar sin tener tabúes que nos diferenciaban. Y si nuestro conocimiento o descubrimiento tenía un punto clave para el desarrollo social, entonces ahí venía la matiz, donde la ciencia juega un rol especial. La difusión y comprensión de la actualidad. Bueno, esta parte, por ejemplo, es solo de abreviación, en la que la ilustración también tomaba control de sus conocimientos y manejaba incluso realidades en las que las personas dicen, si esto sucede, puede suceder de nuevo. No eran conocimientos aislados. También se desarrolla el lenguaje en prosa. Si ya vamos al tema artístico con la poesía y los libros, pues lo que más hacía funcionar el conocimiento era desarrollar el lenguaje a través de la prosa, la forma en cómo manifiestas tus emociones a partir del trabajo y de la escritura y también hacia dónde quieres llegar formativamente al público. Es lo que casi ahora se hace con libros que hemos visto y que pronto tendremos oportunidad de verlos. Y por último, las novelas se promovían como sustento literario. Sí, las novelas eran una forma de expresión de realidad ilustrada a partir de la actualidad o del pasado. ¿Por qué digo de esta forma? Es sencillo, porque las novelas también tenían una visión propia del personaje y también del escritor para que todo pueda ser presentado y expuesto ante los observadores e incluso también para el público, porque era una forma de decir, exacto, esta es la realidad que vislumbramos, pero que de una manera, podemos decir, más literaria, más romántica, existe para no caer en caída, en picada. Si te gusta esta parte, tranquilo, tranquilo mono, que todavía hay un tema más. En esta clase, como está un poquita, vamos a conocer la ilustración y vamos también a conocer las tertulias. Así que prepárate, porque esto recién comienza. Bien, ya conocemos lo que es la ilustración como periodo de expansión social, cultural y artístico, así como también de expansión literaria. Pero debe haber alguna especie de manifestación que nos permita conocer por qué todos los diálogos eran permitidos dentro de una sociedad. ¿Acaso había algo que podría promover el desarrollo social o tal vez el pensamiento, como lo dice en sus partes, del pensamiento crítico abierto a la gente? Gracias al diálogo y al desarrollo literario se llegó a crear la tertulia. ¿Qué es una tertulia? Es un diálogo literario. Es una fuente de conocimiento en donde expertos en el arte de la edición, ilustración, literatura, valga la redundancia, e incluso también de la problemática social, generaban encuentros para conversar sobre los libros que se leían. De hecho, era una práctica bastante nutritiva, ya que aprendían a conocer si las obras podrían generar un gran impacto social o podrían haber incluso complicaciones dentro de ese ámbito. Por eso, había un entorno de igualdad y respeto cuando daban opiniones válidas respecto al tema del libro, sus personajes, las acciones que realizaban dichos personajes y sobre todo era un buen proceso para tomar apuntes e incluso puntos de vista de la lectura que tal vez algunos no lo hayan leído como para promover el gusto por el arte. Ahora, ponte a pensar por un solo momento que cuando tenías a varias personas sentadas en una mesa de bar, todos empezaban a tener su ejemplar en la mano. Tomaban el ejemplar y comenzaban incluso a leer hoja por hoja. Las conversaciones siempre se desarrollaban en torno a una temática. Una de las temáticas que mayormente se habían desarrollado en las tertulias era el impacto de la portada e incluso también se desarrollaban lo que es el impacto social que generaría el resultado de la lectura a partir del conocimiento político. Por eso, cuando se asistían a estas
sesiones, podemos llamarlo así, a estos conversatorios llenos de camaradería e incluso también diálogo y atención a los detalles, se decía y se contaba que gente que trabajaba en editoriales y que fomentaban el desarrollo de los libros a partir de todos los rincones de una ciudad, ellos tomaban los apuntes y veían cuáles iban a ser las consecuencias que traería el libro para la sociedad. Pero ¿para qué decirles más? Si una de las cosas más importantes de este diálogo literario era que los asistentes se beneficiaban y conocían mucho más sobre toda esta expansión de conocimiento y aportaciones que básicamente servían para o desarrollar nuevos trabajos para la editorial o, si es posible, para crear una conciencia social. En la, en la continuidad del video van a ver un ejemplo de cómo era una tertulia. Y poco a poco irán sabiendo por qué la ilustración generó este tipo de sesiones o eventos dialógicos donde las personas trataban de llegar a un paso en el desarrollo humano y social desde la ilustración hasta el diálogo literario.